antígenos timodependientes o dependientes de células T. Por lo tanto, estoy hablando de antígenos de naturaleza proteica. ¿Hasta por ahí hay dudas? Este es como algo fundamental que tenemos que saber para ubicarnos bien. Sí, doctora, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, sigamos migrando en esta parte del conocimiento. Entonces, tenemos que las células TH1, TH2, TH17 se desarrollan de los linfocitos TCD4 naives, ¿sale? Sobre todo en respuesta a citocinas de la respuesta inmune temprana, eso ya lo habíamos hablado previamente, y la diferenciación que implica la activación transcripcional y la modificación epigenética de estos genes de citocinas que también habíamos hablado previamente. Vamos a recordar, no sé si se han cambiado las diapositivas o seguimos viendo la imagen de los... Ya las vi. Entonces, las citocinas son producidas por las células profesionales presentadoras de antígeno, como son dendríticas y macrófagos principalmente, y algunas otras células inmunitarias, como los NK, los basófilos o células cebadas. Y estas citocinas que son producidas están presentes en el sitio de la respuesta inmunológica, o sea, no tengo que ir a otra parte, sino ahí en donde se está llevando a cabo la respuesta inmune, se están secretando este tipo de citocinas. Hay estímulos distintos a las citocinas que también influyen en cómo se va a diferenciar este linfocito T para transformarse en un cooperador, y los diferentes perfiles de citocinas se controlan por factores de transcripción específicos que activan la transcripción de genes de citocinas y por modificaciones de la cromatina que afectan al loci de genes de citocinas. Es decir, vamos a generar un arreglo a nivel de la cromatina para que solo el loci en donde están, por ejemplo, los interferones tipo 1, TNF-alfa, interleucina 2, sea el que se exprese, y no el locus para que secreta o que me ayuda a secretar interleucina 4, 5, 13, etcétera. Ajá. Entonces, ahí hay ciertas modificaciones, lo que hace que se exprese o no un cierto tipo de citocina. Ahora, aquí hay algo que es importante. Cada subconjunto de células efectoras diferenciadas, hablemos de linfocitos T cooperadores, TH1, TH2, 17, etcétera, produce citocinas que ayuda a promover su propio desarrollo. O sea, el mismo linfocito, al secretar las citocinas propias, le ayuda a promover el desarrollo. Ajá. Y además, estas citocinas me ayudan a suprimir el desarrollo de los otros subconjuntos. Es decir, si yo secreto interferón gamma, o esto es más cierto para TH1, TH2, si yo produzco interferón gamma, mis células alrededor no van a producir interleucina 4, por ejemplo. Ajá, no se van a transformar en TH2. Y viceversa, si lo que hay en el medio es interleucina 4, ya no voy a permitir que el resto de mis células secrete interferón gamma. ¿Sí? O sea, como que son mutuamente excluyentes. La diferenciación entonces de cada subconjunto, y esto es otro hito importante que tenemos que conocer, es inducida por los tipos de microbios que ese subconjunto combate. Es decir, si son micobacterias, microorganismos intracelulares, el subconjunto que se va a estimular pues va a ser el de los TH1, ¿no? Si es un helminto, pues el subconjunto de los TH2. Si son bacterias extracelulares que no pueden erradicarse, o bien hongos, pues seguramente yo voy a inducir la diferenciación a células TH17. Entonces, la diferenciación de cada subconjunto, TH1, TH2, 17, es inducida por el tipo de microorganismo que el subconjunto combate.
No sé si hasta ahí tenemos dudas o preguntas. O todos están leyendo cirugía, ¿eh? Doctora. Ok. Porque luego cuando están en exámenes, ni caso me hace, me dejan aquí hablando nada más. Ok. Entonces, para el perfil de diferenciación hacia TH1, yo necesito la presencia de citocinas polarizantes como interleucina 12 y el propio interferón gamma. Eso lo mencionamos previamente, que las mismas citocinas producen, perdón, que las mismas células producen citocinas que ayudan a su polarización. Cuando yo secreto este tipo de citocinas y me ayudan en el proceso de polarización, yo permito que esta célula T que era naive, era porque ya está reconociendo antígeno, empiece a producir ciertos factores de transcripción. ¿Como cuáles? Como TIBET o como STAT4. Ajá. Estos factores de transcripción son muy importantes porque, por ejemplo, si TIBET no puede expresarse, no va a haber una polarización a TH1 y es posible que la respuesta de tipo 2 sea la dominante. Eso se veía en ratones de experimentación. Tenemos la expresión de moléculas en la superficie para el TH1, como es el receptor para interleucina 12. Tenemos el CCR5 y tenemos el CXCR3 como moléculas de superficie en este linfocito TH1. Este CXCR3 ya lo habíamos mencionado previamente, ¿no? ¿Y cuáles son las citocinas que secreta este TH1? Las citocinas que va a secretar este TH1 pues van a ser interferón gamma, interleucina 2 debe ser, no 12, interleucina 2 y TNF-alfa. ¿Y cuáles serán las funciones efectoras? Pues participan en la inmunidad antitumoral, en la eliminación de bacterias intracelulares, que es como su actividad más reconocida, como en contra de Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi o Salmonella typhimurium, si estamos hablando de ratones, y me ayuda al cambio de isotipo a IgG, pero específicamente a dos subtipos de inmunoglobulinas, que es IgG3 e IG2A. Muy bien. Para el perfil de diferenciación de TH2, pues la citocina polarizante va a ser interleucina 4. Necesito de la expresión de ciertos factores de transcripción, como es GATA3, STAT6, NOTCH, y moléculas en la superficie va a ser CCR4. Recuerden que hay otros CCR, como CCR8, y el receptor para interleucina 4 es importante porque le va a ayudar a seguirse polarizando, diferenciándose el linfocito TH2. Citocinas efectoras ya las conocemos y su función más importante es la eliminación de parásitos, como principalmente gusanos helmintos, pero Nocardia brasilensis también. Y la inducción de inmunoglobulina E, el perfil TH2 me ayuda al cambio de isotipo a inmunoglobulina E. El TH2 es muy importante en la fisiopatología de las enfermedades atópicas, asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, esofagitis eosinofílica, etc. El TH9 no lo vamos a tocar porque con motivo del temario no está contemplado, pero sí hablemos del TH17, el cual necesita muchas citocinas polarizantes. Algunas de ellas son citocinas de inmunidad innata, como interleucina 6, interleucina 1 beta, pero también puede secretar factor transformante de crecimiento beta y entonces me ayuda en el proceso de cicatrización también. Interleucina 23 son las citocinas que le ayudan a hacer el cambio de isotipo. Los factores de transcripción que van a expresar van a ser ROR gamma T y STAT3. Y las moléculas de superficie a expresar van a ser el receptor para interleucina 23, pues es importante porque le ayuda a la polarización, y el CCR6. Citocinas efectoras, ya sabemos que lo que secreta este linfocito TH17 son interleucina 17A y F,
interleucina 22, pero también puede secretar interleucina 21. Sus funciones efectoras más importantes son eliminación de bacterias extracelulares y hongos como Staphylococcus aureus, hablando de bacterias extracelulares, o Candida albicans, como hablando de hongos. Y participa también en enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias, como por ejemplo psoriasis, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal. Los linfocitos T foliculares, estos también necesitan de ciertas citocinas importantes como interleucina 6, 21, 27 y los factores de transcripción que va a poder, que se van a activar en estos linfocitos T. Con mucho, el más reconocido es BCL6, aunque aquí vemos otros dos, STAT3 y CMAF. Y las moléculas de superficie van a ser ICOS. ¿Se acuerdan de estas moléculas que son de la superfamilia de CD28, de estas moléculas de coestimulación? También expresa CXR5. ¿Se acuerdan quién expresaba CXR5 y para qué le servía? Era el linfocito T-Knife, ¿no? No, no, el B. Así el linfocito ven ahí. ¿Y para qué le servía, Hazel? ¿Qué función tiene el linfocito B, naive, la expresión de esa molécula? ¿Para la expresión de las citocinas era o...? No. No me acuerdo, la verdad. ¿Alguien sí se acuerda? Ay, Dios, es que aquí no suena. Sí, adelante, por favor. Fátima y luego Shirel, por favor. Sí, doctora, para el anclaje de los linfocitos B en las zonas B del ganglio linfático. Ajá, a ver, Shirel. Sí, doctora, era para la ubicación en sitios específicos, por Ajá. ejemplo, en el vaso o también en la corteza y en los ganglios linfáticos. Ok. En este caso, el CXR5 identifica a la citocina CXCL13, ajá, que esta se secreta a nivel folicular. Entonces, la expresión de ese receptor obliga a la célula que lo posea a dirigirse hacia la zona del folículo. Eso lo vimos para el linfocito B y así entendimos que Bs y Ts naives se localizan de manera espacial dentro del órgano linfoide secundario de manera diferenciada. O sea, los Bs se van a nivel folicular y los T se quedan en la paracorteza. Los Bs que se van a la zona folicular van con su receptor CXCR5, que es el que le permite quedarse a nivel del folículo. Este linfocito T, que ya fue activado, que no es naive, expresa ese receptor CXR5, por lo tanto el T folicular, ¿hacia dónde va a ir? Conste que es un T, ¿eh? Linfocito T folicular cooperador. Al tener la expresión de CXR5, ¿hacia dónde se dirigirá? Lo acabamos de decir y en su nombre está impreso. Linfocito T. A ver, Cirel. Ay, ¿por qué este no suena? Ah, porque yo le bajé. ¿Qué pasó? Sí, doctora, pues sería hacia los folículos linfoides para la generación de anticuerpos, ¿no? Ok. Primarios, pues, más bien secundarios sería. Sí, sí, se dirige a nivel de los folículos para cooperar con el B y que éste produzca anticuerpos. Hazel, no sé si querías decir algo o era lo mismo. Era lo mismo, doctora. Ok, excelente. ¿Sale? Entonces,
ICOS le va a servir para expresar más BCL6, ya lo veremos más adelante, y CXR5 para que se vaya a nivel del folículo. Además de expresar CD40 ligando, que esto será importante para darle esa señal que necesita mi linfocito B, en el caso del B para cooperar, y también expresa PD1, o sea, le permite inhibirse a este linfocito T folicular cuando encuentre el ligando para esa molécula, ¿no? Ok, ¿qué citocina secreta este T folicular? Pues puede expresar interleucina 4, puede expresar interferón gamma, pero la citocina más importante va a ser interleucina 21 porque es la que le permite al linfocito B tener sobrevida. Ajá. Funciones efectoras, le ayuda a la sobrevida de los linfocitos B, la inducción de centros germinales, el incremento en la afinidad de los anticuerpos y también participan en enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando se trata de autoanticuerpos, ya habíamos referido previamente. Y finalmente, los T reguladores también son parte de estos linfocitos T cooperadores, nada más que su función, digamos, como que no es la misma, no es similar a lo que habíamos visto previamente. Las citocinas que le ayudan a polarizar al linfocito T regulador van a ser interleucina 2, y la interleucina 2 es bien importante porque si no hay 2, no hay reguladores y tendrá enfermedades autoinmunológicas, o cuando menos hiperproliferación de linfocitos T. TGF-beta, este factor transformante de crecimiento beta, es muy importante también para el T regulador. Le ayuda de sobremanera para inducir sus factores de transcripción y se transforma en T regulador. Tan es así que, bueno, ya veremos más adelante, pero si ustedes ven también TH17 necesita de TGF-beta, aunque es una subunidad diferente. Pero los TH17 pueden pasar a ser T reguladores si se necesita dentro de la respuesta inmunológica. Y estos T reguladores expresan factores de transcripción, ya sabemos FOXP3 es uno de ellos, STAT5 es otro de estos factores de transcripción, y sus moléculas de superficie son CD25. ¿Se acuerdan qué es el CD25? ¿Recuerdan o no recuerdan? CD25. Lo acabamos como de ver. A ver, Samantha. Es lo mismo que la cadena alfa del receptor para interleucina 2. Excelente. Entonces, CD25 es la cadena alfa del receptor de interleucina 2, y dijimos que interleucina 2 es muy importante para la sobrevida de estas células. Así que es muy importante que expresen el CD25. Vimos también que por ahí las células T al proliferar también expresan CD25, pero lo hacen de manera transitoria, mientras están en periodo de proliferación. En cambio, las T reguladoras siempre lo traen presente. O sea, las T reguladoras siempre tienen el receptor de alta afinidad para interleucina 2. Ajá. Así que la interleucina 2 es su citocina más importante para el T regulador. ¿Sale? Ok. Expresan también CTLA4. CTLA4 recuerdan que es la familia de CD28, y este coestimulador, más que estimular, da una señal negativa de inhibición. Los T reguladores siempre lo traen expresado. Y también otra molécula que se llama LAG3. ¿Qué citocinas secretan? Las citocinas son muy importantes para el T regulador porque son citocinas antiinflamatorias que cumplen funciones completamente contrarreguladoras de las demás. Interleucina 10 es la citocina antiinflamatoria por excelencia. Interleucina 10 actúa inhibiendo la producción de interleucina 12, y si se acuerdan que la 12 me ayuda a polarizar al TH1 y a que secrete interferón. Entonces, muy tempranamente se corta la producción de la citocina proinflamatoria, que es interferón gamma. Interleucina 35 es otra citocina efectora, pero la más conocida es factor transformante de crecimiento beta. También factor transformante de crecimiento beta juega un papel antiinflamatorio importante, y tanto interleucina 10 como TGF-beta promueven la tolerancia inmunológica, ayudan a la homeostasis de los linfocitos e inhiben la inmunidad tumoral. Acuérdense que TGF-beta, factor transformante de crecimiento beta, también me ayuda a la
formación de matriz extracelular y participa dentro de el mecanismo de reparación de heridas o formación de fibrosis. TGF-beta muy tempranamente me ayuda al tumor in situ a eliminarlo. Ya cuando pasa de estos estadios ya no funciona tan bien. Entonces veamos aquí el esquema general del desarrollo de células efectoras. Para este esquema general de desarrollo de células efectoras, yo tengo 3 pasos importantes y fundamentales. Yo no sé si ya pueden ver esa diapo completa o sigue viendo. ¿Sí? Ya, doctora. Ok. Entonces, en este esquema general de desarrollo de células efectoras, mis pasos son inducción, compromiso y amplificación. En el paso de inducción, yo lo que necesito es el reconocimiento del antígeno, o sea, el antígeno que va a dar origen. ¿Se acuerdan que aquí, digamos que el antígeno elige a su verdugo? Dependiendo del tipo de antígeno, del tipo de microorganismo, es el tipo de célula que va a polarizar en condiciones fisiológicas normales, ¿no? Sin que medie algún proceso de enfermedad. Entonces, la célula dendrítica presenta, en este caso, pues un péptido, un epítopo de una bacteria intracelular, pudiera ser, y le secreta citocina. Ya dijimos cuáles son las citocinas polarizantes. Interleucina 12 es lo que puede producir la célula dendrítica. Entonces, este es el mecanismo de inducción. La presentación del antígeno, las moléculas de coestimulación y la secreción de citocinas. Esto me ayuda a que mi linfocito T naive, o que era naive, porque ya reconoció al antígeno que está en su proceso de diferenciación, gracias al reconocimiento de las citocinas, vaya modificando la expresión de los genes de citocinas y empiece a producir citocinas que pueden ser específicas de su fenotipo. Por ejemplo, si esto fuera un TH1, la secreción va a ser de interferón gamma, que va a ayudar a que esta célula T se comprometa ya a ser un linfocito T cooperador de tipo 1. Cuando ya empieza a suceder esto de la modificación de la cromatina, este linfocito T ya se compromete a ser el fenotipo que queremos que se produzca para combatir a las infecciones, y en este compromiso ya existe cambios o arreglos en la cromatina para permitir la expresión de genes de citocinas, pero ya esta expresión que sea estable. Ya no va a poder producir en ese momento otro tipo de citocinas que no sea de su fenotipo. O sea, si es TH1, interferón gamma, más interleucina 2 puede ser, o TNF-alfa. Y esta secreción de citocinas va a inhibir a los otros subgrupos de células T cooperadoras. ¿Sale? Y finalmente viene el mecanismo de amplificación. El mecanismo de amplificación es en esta célula que ya está polarizada, pues que produzcamos mucho más cantidad de células ya polarizadas que secretan citocinas. No sé si por aquí haya dudas, y ya vamos a empezar con los ejemplos propios de cada uno de los subgrupos de células T efectoras. Sí, Juliet. Sí, doctora, tengo una duda. En el caso de que no se dé correctamente, digamos, esta expresión de genes y no sea correcta, digamos que para su fenotipo la expresión de citocinas, ¿qué sucede en esos casos? Es muy probable que lo que haya sea un defecto a nivel de la expresión de alguno de los factores de transcripción, y entonces lo que va a pasar es que otro subgrupo es el que va a polarizar. O sea, yo necesito para las micobacterias TH1, porque voy a capacitar a los macrófagos para que eliminen a las micobacterias. Pero si yo tengo problemas ahí en poder expresar, a lo mejor genéticamente predispuesto o alguna mutación de novo, que yo no pueda expresar alguno de mis factores de transcripción que me ayudan a comprometerme completamente en este fenotipo,
pues los que van a actuar van a ser otros, por ejemplo, TH2 o TH17, que si bien TH17 me puede ayudar, no es suficiente. Ajá. Y esto lo vemos pues en la vida real. Los pacientes, por ejemplo, con lepra. Lepra es una enfermedad de micobacterias, Mycobacterium leprae. Ajá. Y si bien existe una predisposición genética por parte de los individuos para padecer la enfermedad, o sea, no todo mundo lo padece por más que está uno en contacto con este tipo de pacientes, es posible que el individuo pueda responder de manera anómala en lugar de producir TH1, que nos va a dar la lepra tuberculoide, o sea, que tiene susceptibilidad, se infectó, pero que hace un granuloma como primo infección, como cualquiera de nosotros con la Mycobacterium tuberculosis, pero, o sea, habrá pacientes que no pueden montar buenas respuestas TH1, ya sea por desnutrición o bien por fallas a nivel genético, y lo que hacen es una respuesta TH2 que lo que va a provocar es que este individuo tenga una infección diseminada, o sea, tenga una lepromatosa difusa. Eso es lo que pasa. Se ha visto en animales de experimentación, que por ejemplo los que no pueden formar TH1, no tienen buena respuesta de TH1, hacen más problemas alérgicos, ratones de experimentación, como el asma. ¿Sí? Aquellos que no expresan TIBET, no hacen TH1 y lo que hacen son TH2 y tienen predisposición a enfermedades como el asma. En cambio, hay ratones que tienen defectos en GATA3 o algunos de estos factores de transcripción STAT6 que le permiten transformarse a TH2, no pueden producir TH2 y ahora lo que hacen es producir más TH1, o sea, el TH1 va a responder de manera exagerada y estos ratoncitos tienen predisposición a lupus, a enfermedades autoinmunes. O sea, el no comprometerse, es posible que sea una alteración genética que lo que puede predisponer es a que yo tenga enfermedad inflamatoria que me cause daño del lado contrario al que no tengo. O sea, si no tengo respuesta para tipo 1, haré respuestas exageradas tipo 2. Si no tengo para hacer respuestas tipo 2, tendré respuestas exageradas de tipo 1. No sé si los confundí más o se entiende. Sí, se entiende, doctora, gracias. Ok, muy interesante la pregunta. Ok. Vamos a hablar entonces del desarrollo de las células TH1. ¿Alguien quiere participar con este esquema? Digo, ya hemos hablado de de inducción, compromiso y amplificación. Eso lo vemos muy bien en este tipo de desarrollo de las células TH1. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie? Lo que podemos ver en este esquema es mi célula mi célula dendrítica que está presentando el antígeno aquí al linfocito T-naive. Estos microorganismos lo que intentan demostrar es que son microorganismos que si bien vienen de afuera,
se quedan dentro de la célula, o sea que son intracelulares, y que son los que se presentan vía de las moléculas de MHC de clase 2. Ajá. Entonces, de esta manera, inicia la inducción del linfocito T naive, más la secreción de citocinas. Interleucina 12 es una citocina muy importante para la polarización de células TH1. Interleucina 12 induce, ¿se acuerdan?, sobre los linfocitos T la producción de interferón gamma, y linfocito T cooperador que produce interferón gamma es un linfocito del tipo TH1, del fenotipo TH1. El interferón gamma puede ser suministrado por células NK. Recuerden que las células NK, también en respuesta a interleucina 12, tenemos un subgrupo que produce citocinas, dentro de ellos interferones. Entonces, de esta manera, empezamos a inducir a este linfocito T. Reconocimiento del antígeno, microorganismo intracelular, secreción de citocinas, interleucina 12, interferón gamma. Entonces, estoy induciendo a este linfocito T naive. Este linfocito T naive, gracias a interleucina 12, gracias a interferón gamma, va a producir dos factores nucleares. Perdón, Hazel. Es que, ¿no era interleucina 2, doctora? ¿O es la 12 la Es que produce? la 12. Es la interleucina 12 la que me ayuda a polarizar a mi célula T, porque la interleucina 12, actuando sobre todos los linfocitos, hace que se produzca interferón gamma. Linfocitos T y los NKs, TCD4, TCD8 y NKs producen interferón gamma en respuesta a interleucina 12. Sí, Hazel. Aparte de interferón gamma que produce el TH1, va a producir también la interleucina 2. Es que algo así había dicho al principio. Así. El linfocito T tiene que producir, después de que reconoce el antígeno, aparte de la citocina que le ayuda a polarizar, interleucina 2. La 2 es muy importante para la proliferación del linfocito T. La 2 es muy importante para la sobrevida de células T reguladoras. ¿Sale? La 12 es de inmunidad innata. La 12 la produce macrófagos, células dendríticas. La 2 es de inmunidad adaptativa. La 2 la producen principalmente linfocitos T. Gracias. Ok. Entonces sí, se parecen y luego como hablamos, pues pareciera que estoy diciendo una citocina por otra. Pero no, espero que ya haya quedado. Citocina que me ayuda a la polarización, interleucina 12, terminado en E, 12, interferón gamma. ¿Sale? Muy bien. Y estas citocinas le ayudan al linfocito T a poder expresar factores de transcripción, que en este caso son STAT4 y TIBET. STAT4 y TIBET son los factores de transcripción que van a hacer este rearreglo en la cromatina y que lo van a obligar a que nada más produzca o que algunos genes de citocina sean los que estén activos. En este caso va a permitir que el interferón gamma sea el que produzca este tipo de célula T. También puede ser interleucina 2, también puede ser TNF-alfa. Entonces, aquí estoy en el proceso de compromiso, ya se comprometió con ser célula TH1 porque ya modificó su cromatina. Y ahora lo que hace es producir interferón gamma, que este interferón gamma me va a permitir la amplificación, o sea que se sigan produciendo, expandiendo este tipo de clonas de linfocitos TH1, que son los linfocitos que secretarán interferón gamma, entre otras citocinas, cuyas funciones efectoras serán activación del macrófago por la vía M1 y la producción de algunos isotipos de anticuerpo como IgG, específicamente IgG3 e IgG2. ¿Dudas ahí?
No, doctora. ¿No? Bueno, avancemos. Entonces, TH1 no hay dudas, ¿sale? Tipo de microorganismos, citocinas polarizantes, factores de transcripción que me ayudan al compromiso y la amplificación para poder lograr las funciones efectores. Entonces aquí tenemos el linfocito T naive, que responde a estos microorganismos intracelulares presentados por la célula presentadora de antígeno a través de las moléculas de MHC. Ese linfocito TH1 pues también puede transformarse o dentro de los procesos de diferenciación, algunos de ellos se transformarán en linfocitos T foliculares cooperadores, que se irán el folículo a cooperar con el linfocito B para ayudarme al cambio de isotipo y que este linfocito B produzca IgG. La IgG me va a ayudar para opsonizar, para activar el complemento y opsonizar más, inflamar más y destruir más microorganismos, pero esta opsonización me ayuda en el proceso de fagocitosis. Por el otro lado, el TH1 propiamente, al secretar interferón gamma y darle señales a través de CD40 ligando, espero que recuerden de las primeras diapositivas que vimos en el capítulo previo, esto le va a ayudar a activar al macrófago por la vía clásica y por lo tanto va a eliminar estos microorganismos que ha fagocitado. Entonces, si ustedes ven este fenotipo, genera, digamos, como un círculo virtuoso, porque tanto la secreción de IgG, que me ayuda a opsonizar, como el linfocito TH1 al capacitar a este macrófago, pues va a mejorar la eliminación de estos microorganismos, ¿no? Entonces, esto es ya en función. Aquí otra vez, por si acaso se nos olvida, el macrófago está presentando el antígeno a través de la molécula de MHC. Este linfocito T, que ya es efector, ya es un cooperador, expresa, si ustedes recuerdan, en las primeras 24 a 48 horas, expresa el ligando de CD40 o CD152, pero bueno, no lo sabemos más como CD40. Este CD40 CD40 ligando une al CD40 que tienen los macrófagos o pueden tener las dendríticas o los linfocitos B. De esta manera le da una señal. Y por el otro lado le da la siguiente señal a través de la secreción de citocinas. Yo lo comparo como que el linfocito T agarra del brazo al macrófago y le dice al oído a través del interferón, tienes que eliminar a esas bacterias, ¿no? Entonces, de esta manera, con estas dos señales, este macrófago se transforma en un macrófago terriblemente activado, inflamatorio, que además va a producir mayor cantidad de radicales intermediarios de oxígeno, óxido nítrico, sus enzimas lisosómicas va a producir en mayor cantidad. Todo esto para mejorar la muerte de las células fagocitadas. No es igual que sea un macrófago ahí residente que está fagocitando de vez en vez, hacer este macrófago activado por el linfocito T específicamente, como que le da un boost, pues como que le da un refuerzo, es importante, para que ahora este macrófago se transforme en un macrófago microbicida o que mejore su capacidad microbicida y que secrete citocinas inflamatorias, pero no solo eso, que incremente la expresión de moléculas de MHC de clase 2 para seguir activando a más linfocitos T. No sé si ahí haya dudas o preguntas. Esta es como la función final de todo lo que hemos visto, de que si genera diversidad, de que reconoce al antígeno, de que se activa a través de ciertos mecanismos moleculares intracelularmente, pero al final, o sea, la función que va a llevar a cabo es lo que nos interesa mucho más, porque es lo que podemos ver de que este individuo se pueda proteger de los patógenos y que pueda salir adelante sin ocasionarse mucho daño. Entonces, la respuesta del macrófago, después de que haya esta interacción con el linfocito T cooperador, va a consistir en la producción de especies reactivas de oxígeno, la producción de óxido nítrico, aumento de enzimas lisosómicas, todo esto para mejorar la muerte de los microbios que están fagocitados y están en el fagolisosoma. También secreta citocinas, TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 12. Les recuerdo otra vez, estas citocinas son representativas de la inmunidad
innata, ajá, y quimiosinas, y estas me ayudan a reclutar leucocitos, o sea, al fenómeno inflamatorio. Creo que no tenemos que repetir eso, ya lo hemos visto, y que la interleucina 12 me ayuda a la diferenciación a TH1. TH1 es el que produce interferón gamma. También, como respuesta al macrointeracción, voy a tener mayor expresión de moléculas de estimulación, B7 y moléculas de MHC, y esto me va a mejorar o me va a ayudar a un aumento en la activación del linfocito T, amplificar la respuesta de linfocitos T. No sé si aquí haya dudas o preguntas. Aquí tenemos un esquema más bonito. Ahí está el macrófago, este ya es efector, o sea, ya es cooperador, no es un naive, sino ya es una célula T cooperadora. El macrófago, al secretar citocinas y quimiosinas, pues me va a permitir TNF-alfa y interleucina 1, activar el endotelio, reclutar leucocitos, atraer moléculas que vienen en el plasma. La interacción del cooperador con el macrófago a través de CD40 ligando, a través de citocinas, me va a ayudar a mejorar la actividad de este macrófago, y estas citocinas pues me van a permitir también reclutar más leucocitos, o sea, participar más en el fenómeno inflamatorio. Y una vez que yo he eliminado al antígeno, pues vendrá el proceso de apoptosis con regulación negativa de la respuesta y muerte, o bien la inducción de células T reguladoras, ¿no? No sé si ahí haya dudas o preguntas. No, doctora. ¿No? Vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo martes hablaremos, no, el próximo martes tenemos examen, ¿verdad? Entonces el próximo miércoles ya hablaremos de los TH2, las funciones de los TH2. Hablaremos de los TH7, que tienen que ver mucho con el síndrome de Hope, que es el que van a entregar para el jueves. Y hablaremos de la plasticidad de los linfocitos T. Y yo espero el miércoles ya terminemos con este tema. Doctora, yo tengo una pregunta sobre la tarea. Sí. Es que a lo último nos puso que describiéramos brevemente la resistencia de los microorganismos patógenos con inmunidad celular. Sí. Ok, la resistencia quiere que la especifiquemos, por ejemplo, porque recordemos que pues la celular está más con los microorganismos intracelulares, ¿no? Yes. Pero nos quiere que describamos sobre el microorganismo, de que por qué da la resistencia, por ejemplo, de la cápsula y así, o a qué es lo que quiere. Hay que buscar, porque por ejemplo, el virus de Epstein-Barr evita la respuesta celular, porque acuérdense que no nada más es microorganismo fagocitado, puede ser microorganismo que se está en el citosol, ¿no? De cualquier otra célula. Por ejemplo, todos los virus. Entonces, virus de Epstein-Barr hace que se retenga el MHC de clase 1, que no se exprese en la superficie, y de esta manera evade al CD8. Ya entendí, ya. Sí, eso hay un esquema al final del tema me parece que de este tema de células T. Es como algo como sencillo, ¿no? El Epstein-Barr evita la expresión por este mecanismo y por lo tanto evita que sea blanco del CD8. Ese otro virus, no sé, virus del herpes simple, o bien las micobacterias, ahí sí, más que problema capsular, acuérdense que la micobacteria evita que se fusione fagolisosoma y por lo tanto pues no se procesa, no se presenta, y ahí se queda quiescente o durmiendo o aletargada dentro del fagolisosoma hasta que sensa que no hay TNF-alfa, y entonces da la enfermedad nuevamente, ¿no? Y les pasa al paciente con VIH, al diabético, al que tiene inmunosupresión, cáncer, sucede este tipo de cosas. Sí, doctora, ya era como un ejemplo para que más o menos nos dijera cómo hacer el trabajo. Pero ya, gracias. Sí, hay un cuadrito dentro de su libro, al final del libro de este tema. Ese cuadrito es el que van a describir. ¿Va que va? Tampoco es así muchísimo, ¿eh?
unas cuantas palabras, unas cuantas frases. ¿Va? Bueno, nos vemos el martes para examen y el miércoles para continuar con el tema. Adiós. Sí, doctora, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Estudien. Bye, bye.